Llegué al aeropuerto de Shanghái confundido, no entendía nada de lo que leía a mi alrededor. Todo estaba en chino y en muy pocos letreros se leían en inglés. Mientras caminaba por los inmensos y abrumadores espacios del aeropuerto, dirigiéndome al punto de control migratorio, logré identificar algunas imágenes que mostraban que los celulares estaban prohibidos. También grabar o tomar fotos, entre otras prohibiciones. Veía muchas personas de distintas razas, de diferentes nacionalidades, que se estaban disponiendo al mismo proceso. Aparte del personal del aeropuerto y las autoridades chinas, casi no habían pasajeros chinos. Eran muchos africanos de Medio Oriente, todos hablando diferentes idiomas al mismo tiempo. Yo era el colombiano, el latino, el que estaba al otro lado del mundo en un horario diferente al de mi país. Había viajado 27 horas para llegar literalmente al futuro. Durante el extenso vuelo estaba emocionado, pero justo ahí en el aeropuerto, no pude evitar sentir miedo, soledad. Estaba abrumado y vulnerable, pues porque estaba lejos de mi idioma, de mi cultura, de mi familia, de mis amigos, con una sensación de estar perdido y expuesto a los estrictos controles migratorios que estaba viendo. Al llegar al punto del control migratorio, cerca escuché a algunos que estaban hablando en español. Eso ya no me hizo sentir solo. Logré sentirme un poquito más seguro y acompañado. Ya vi otros que eran latinos, así como yo. Noté al grupo también un poco desconcertado, así como yo lo estaba, por el proceso que teníamos que hacer para ingresar al gigante país. Antes de tener mi entrevista con la oficial de migración, había una máquina gigante en la que debíamos registrar nuestra información: nombres, profesiones, país proveniente. También tenía que registrar el contacto de un ciudadano chino o de alguien que me fuera a recibir en este país. Ahí se debe registrar una declaración de salud con un código QR que había alrededor. Esta app era una oficial del gobierno chino. Me di cuenta que mi celular era inservible, no tenía un roaming internacional, estaba sin internet y totalmente incomunicado. Finalmente llené el formulario de salud en una máquina digital, como la mayoría de viajeros lo estaban haciendo. Luego de una larga fila, pasé al oficial de migración. Fui al mostrador, pasé mi pasaporte, mi visa y la carta de invitación por parte de la compañía que hace parte del gobierno chino. Hablé con la oficial en inglés, me preguntó de dónde venía mientras revisaba mi documentación. Le respondí que de Colombia. Me dijo que era un país muy lejano. Luego hablamos de mi motivo del viaje, el tiempo que me iba a quedar, y todo pasó muy bien. Selló mi pasaporte, salí del aeropuerto y entré al suelo chino por primera vez en mi vida. Lo que estoy contando no significa que todo sea una angustia. Obviamente estaba muy alerta y prevenido por estar tan lejos de mi cultura, enfrentándome a otra muy diferente. A lo que voy con esta historia es que todas esas emociones que sentí fue por algo en particular: la comunicación. No tenía una clara comunicación en el lugar en el que estaba, con las personas que me rodeaban, con los letreros que estaban a mi alrededor. Tenía un celular, pero no me servía para nada, porque no servía el wifi, no servían las redes sociales, tampoco tenía internet. Si yo hubiera tenido el mandarín o me hubiera preparado con anticipación para activar un roaming internacional, no hubiera sentido el desconcierto. Esa fue la primera señal que me dijo que Google y las redes sociales que usaba a diario en mi país estaban totalmente restringidas en China. En China no sirven ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni Google, no sirve Gmail, nada que nosotros los llamados occidentales conocemos y usamos para comunicarnos y para trabajar. Hasta el dinero en efectivo está dejando de funcionar. Todo se hace con celular y con aplicaciones. Los chinos son una sociedad que funcionan de una manera muy diferente, a su propia manera, a su propio estilo. Entonces, ¿cómo son las redes sociales en China? ¿Cómo funciona Internet? ¿Realmente hay censuras, hay bloqueos de sitios web y políticas de extrema vigilancia y control por parte del gobierno? Mira todo este capítulo sobre mi especial de China. Luego de la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping fue el líder supremo de la República Popular China hasta 1989. Un dicho favorito de este hombre fue: si abres la ventana entrará tanto aire fresco como moscas. Esa frase se considera una base política e ideológica del gran cortafuegos de China. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? La historia es que China salió de una revolución cultural, un periodo que marcó la historia de ese país. Mao quería a través de este movimiento preservar el socialismo chino, eliminando cualquier cosa que
fuera capitalista dentro del partido y dentro de la sociedad. Luego de la revolución cultural, el reemplazo de la ideología política fue una China hacia una economía de mercado. Entonces lo que hicieron fue abrir el mercado a la inversión extranjera. Pero aunque asumieron una libertad económica, los valores e ideas políticas del Partido Comunista han tenido que protegerse aplastando moscas o ideologías indeseables para ellos. Unas de esas moscas han sido Facebook, Google y sus derivaciones tecnológicas gringas. Internet llegó a China en 1994 y la historia dice que el control del gobierno chino empezó en 1996. Después de varias evoluciones de reglamentos y políticas sobre Internet y comunicaciones, se fortaleció el proyecto que hoy conocemos como la Gran Muralla China. La visión que China tiene sobre Internet es la soberanía del Internet, es decir, que Internet hace parte de su soberanía, por ende debe ser gobernada por ellos mismos. Una de las funciones del cortafuegos chino es impedir selectivamente el acceso al contenido. Justamente eso es lo que viví en gran parte de los lugares que visité y en los hoteles en los que me hospedé. Pese a que me compartían la red de Wi-Fi, cuando intentaba ingresar a Google estaba completamente bañado. El buscador al que debía ingresar era Baidu, pero no sabía qué buscar porque no podía ingresar a Facebook, ni a Instagram, ni a mi correo y tras del hecho debía escribirlo en chino. Los chinos tienen sus propias versiones de redes sociales. El Instagram es este, que se llama así, y en vez de WhatsApp usan uno que ya es popular en nosotros que se llama WeChat. Aquí te muestro cómo se ve WeChat, que lo descargué pero jamás supe cómo manejarlo. Y respecto al TikTok, la que nosotros usamos es una versión internacional. Ellos usan su propia versión de TikTok que se llama así. 你们带身份证了吗？没有啊，你们没有身份证吗？ 没有。 Entonces, como se comprende, me fui a China y estaba totalmente incomunicado, por lo menos durante unos días, mientras descubrí, luego de frustrados intentos por enviar mensajes a mis seres queridos, que había una oportunidad de comunicarse a través del sistema de mensajería de iPhone. También intenté comunicarme a través de una VPN que pagué, pero fue fallido. Pero hay algo muy interesante. En algunos eventos que eran internacionales a los que asistí, en convenciones o zonas específicas de hoteles, el acceso a los servicios bloqueados como Google, Facebook o WhatsApp los habilitaban temporalmente o de forma restringida y bajo ciertas condiciones. Eso se llama zonas grises. Básicamente el gobierno chino permite el acceso temporal a redes sociales y a servicios bloqueados usualmente para facilitar la comunicación de asistentes extranjeros, para mejorar la experiencia en los visitantes y promover una imagen más abierta. También algunos hoteles o centros de convenciones internacionales tienen redes de Wi-Fi privadas que usan VPNs internas o servidores que no pasan por el gran cortafuegos, lo cual permite acceder a las plataformas prohibidas dentro de China. Dicen que acceder a esto no es legal para los chinos. Aquí surge una gran pregunta y es: ¿existe la censura en China? Para llegar a China tuve que hacer una escala en Frankfurt. En esa ruta que volaba a Shanghái, al lado de mi asiento estaba un pasajero chino. Era muy joven, de unos 23 años. Me sorprendí porque me saludó en español. Entonces empezamos a conversar, me contó acerca de su vida, me dijo que nació en China, que su papá era de ese país y su mamá era del Perú. También estaba haciendo escala de su avión que provenía desde Lima. Me habló acerca de sus negocios, trabajaba llevando mercancía de productos sexuales chinos a Perú y tenía una visión de expandir su negocio a otros países latinoamericanos. Me empezó a contar sobre su cultura y un tema que tocamos fue la censura. Según él, en China los chinos sí viven condicionados y vigilados en las redes sociales que ellos usan y también vigilan lo que navegan en internet. Argumentó que él cuando va a China no tenía la libertad que tenía en Perú. Me contó sobre una situación que vivió uno de sus amigos, quien publicó un mensaje en el Facebook chino, una opinión en contra de Xi Jinping y del gobierno, y transcurrido un tiempo supuestamente llegaron las autoridades a su casa y lo arrestaron. En mi visita tuve una versión turística, la cara de China como extranjero, donde los anfitriones constantemente se preocupaban de que me estuviera sintiendo bien, por lo que personalmente no percibí censura alguna, aparte de las limitaciones digitales que tuve cuando pretendía navegar por internet. Y sí consté que el navegador tiene algunas restricciones en búsquedas o acceder a las redes sociales que yo uso.
¿Por qué China tiene sus propias redes sociales y sus propios navegadores? La Gran Muralla China es para evitar que la propaganda de Estados Unidos y de Europa no entre al gigante asiático. Las políticas de este país son estrictas con los medios de comunicación digitales, entonces robustecen sus propios ecosistemas porque no quieren recibir falsas narrativas de Occidente que afecten su política, su economía y su cultura. El bloqueo de Facebook, Instagram, WhatsApp, Google y el mismo TikTok, que fue creado por ellos pero para que se usara fuera de su país, es una forma de soberanía digital, blindarse de propagandas, y están diseñadas para responder mejor a las preferencias culturales, idioma y hábitos de consumo de su población, además de avanzar en otras grandes industrias y posicionarse como un país altamente competente en el escenario global. China también quiere influir y moldear la comunicación, las narrativas, los discursos a sus propios estilos, a su forma y a sus intereses. Viajar a China es como estar en el futuro, uno que puede ser complejo de habitar si no tienes o comprendes sus códigos. El dinero en efectivo, por ejemplo, no sirve para nada. Todo lo pagas con tu celular. Pero tienes que tener esas apps chinas, por lo que si no sabes chino necesitas un amigo chino para entender esa arquitectura digital y cómo usarla para pertenecer a su sociedad. Las plataformas digitales en China son otra cosa. Allá no se chatea por WhatsApp ni se revisa Instagram para ver cómo amaneció el mundo. Se vive conectado a un ecosistema completamente distinto, diseñado por y para China, donde el control estatal y la innovación tecnológica conviven en una misma interfaz. Me perdí en Shanghái porque Google Maps no me sirvió para nada. Pude contactarme con la persona que me recibió para que esta persona fuera y me recogiera. Lo que viví no solamente fue un choque cultural, fue un choque de sistemas de información, una evidencia tangible de cómo los países también compiten por moldear la manera en cómo nos comunicamos, lo que pensamos y hasta lo que creemos. Nos vemos en el próximo.